Hola a todos. Hoy vamos a hacer una revisión clínica bien enfocada y de alto rendimiento sobre la candidiasis oral y esofágica, un tema clave, especialmente para quienes se preparan para el EUNACOM. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ir paso a paso por 5 secciones que nos van a llevar desde lo más básico, como la definición, hasta lo más práctico, que son las pautas de tratamiento. Así que, sin más, empecemos. Bueno, arranquemos con lo fundamental. Lo primero que hay que tener clarísimo, la diferencia entre estas dos caras de la misma moneda. Por un lado, la candidiasis oral, el famoso Muguet, y por otro, la candidiasis esofágica, que es una cosa bastante más seria. A ver, hablemos del Muguet. Estamos frente a una infección que es superficial. Lo que vemos son esas placas blancas cremosas, que los libros describen como queso cottage. Y aquí un dato semiológico clave para el examen. Si uno las raspa con un bajalenguas, se desprenden y dejan una base roja, a veces hasta un poco sangrante. Es común verla en los extremos de la vida, o sea, en lactantes y en personas mayores. Ahora, en el otro lado del espectro está la candidiasis esofágica. Y esto ya es otra cosa. No es para nada superficial, es una infección profunda, invasora. Encontrar esto es una verdadera bandera roja que nos obliga a pensar, a buscar activamente un problema en el sistema inmune del paciente. De hecho, es una de las condiciones que definen SIDA. Entonces, para que quede súper claro, la distinción es crucial. Muguet, superficial, diagnóstico que se hace ahí mismo, al lado del paciente. Esofagitis, invasora, muy rara en gente con defensas normales y siempre va a necesitar una confirmación más allá de la simple inspección. Ok, ahora que entendemos qué son, la pregunta es, ¿por qué aparecen? Pasemos a los factores de riesgo. Hay que recordar que la cándida vive con nosotros, es un comensal. El problema empieza cuando se rompe el equilibrio y le damos la chance de crecer sin control. Miren, la lista es larga, pero aquí hay que saber priorizar. Sin duda alguna, el factor número 1, sobre todo para la forma esofágica, es la inmunosupresión. Después vienen otras cosas importantes, como una diabetes mal controlada, que básicamente le da al hongo un festín de azúcar, o el uso de ciertos fármacos como antibióticos de amplio espectro o corticoides, ya sean sistémicos o incluso inhalados. Y para que se entienda la magnitud de esto en la población de más riesgo, miren esta cifra: 50%. Imagínense, la mitad de los pacientes con VIH podrían desarrollar esta complicación en algún momento. Con este dato en la cabeza, un paciente con VIH que consulta por dolor al tragar, bueno, la esofagitis por cándida tiene que estar sí o sí entre las primeras sospechas. Listo, pasemos a la tercera parte, la clínica. ¿Cómo se ven? ¿De qué se quejan los pacientes? Reconocer bien los síntomas de cada una es fundamental para orientar el diagnóstico desde el principio. Esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, en el Muguet, los síntomas son súper locales. Una molestia en la boca, esa sensación como de tener algodón, a veces cambia el sabor de las comidas. Pero en la esofagitis, el síntoma rey es el dolor y la dificultad para tragar, odinofagia y disfagia. Un dolor que típicamente se siente detrás del esternón. Esa es la gran diferencia clínica. Y aquí viene una pregunta clave, de esas típicas de examen, así que atención. ¿Es posible que un paciente tenga una esofagitis por cándida si al revisarle la boca no se ve absolutamente nada? La respuesta es un sí rotundo, y esto es importantísimo recordarlo. En cerca del 15% de los casos, la infección ya está en el esófago sin que haya ni rastro de Muguet en la boca. La conclusión: una boca de aspecto normal no nos permite descartar una esofagitis por cándida si la sospecha clínica es alta por los síntomas y los factores de riesgo del paciente. Muy bien, ya tenemos la sospecha clínica. Ahora, ¿cómo la confirmamos? Vamos a ver el camino al diagnóstico, que es bien distinto para una y otra condición. El enfoque aquí va por pasos. Para la candidiasis oral, la cosa es bastante directa. El diagnóstico es clínico, con lo que vemos. Si hay alguna duda, se puede tomar una muestra, un raspado, y mirarlo al microscopio con hidróxido de potasio o una tinción de Gram. Pero para la esofagitis necesitamos ver qué pasa adentro. Y ahí, el estándar de oro, la prueba definitiva es la endoscopía digestiva alta con toma de biopsias. Y llegamos a la última parte, pero no menos importante, el tratamiento. Aquí la gran pregunta:
La decisión fundamental que hay que tomar es si basta con un tratamiento tópico, local, o si necesitamos ir a la artillería pesada con terapia sistémica. La regla de oro acá es bastante simple, pero hay que tenerla grabada a fuego. Un muguet oral que sea leve o moderado en un paciente que por lo demás está bien, se puede tratar con algo tópico. Pero, y aquí viene lo importante, cualquier compromiso del esófago requiere, sin ninguna excepción, tratamiento sistémico, lo mismo para un muguet muy severo o en pacientes de alto riesgo. Aquí en la tabla tenemos el resumen de la primera línea de ataque. Si es un muguet leve, la nistatina en suspensión funciona de maravilla. Pero si el muguet es más severo, o sobre todo si estamos ante una esofagitis, el fármaco de elección es el fluconazol sistémico. Y ojo con la duración del tratamiento. Para la esofagitis nos vamos a 14 o incluso 21 días. Esto es clave para asegurarnos de erradicar el hongo por completo. Perfecto. Pero, ¿y qué pasa si el fluconazol no funciona o si el paciente está muy grave? Bueno, ahí es cuando tenemos que escalar en nuestro arsenal terapéutico. Las equinocandinas, como la caspofungina por vía intravenosa, son el siguiente paso, muy buenas para cepas resistentes. Y ya como último recurso para casos muy severos, tenemos la anfotericina B. Y para terminar, una reflexión que va más allá del antifúngico. Se resuelve la candidiasis, el paciente se siente mejor, listo, ¿se acabó el trabajo clínico? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Tratar la infección es solo la mitad del problema. El verdadero desafío clínico, lo que diferencia un buen manejo, es identificar y corregir el factor de base que permitió que la infección apareciera. Diagnosticar una esofagitis por cándida nos obliga a buscar un VIH que no sabíamos que estaba, una diabetes fuera de control o a replantear una terapia con corticoides. Esa es la clave.